Buenas noches, amables, amados hermanos, hermanas, amigos que nos ven y que nos escuchan. Un agrado nuevamente poder saludarles, bendecirles en el nombre del Señor y darles una palabra de aliento a todos mis hermanos que jamás pensamos en alguna oportunidad que podríamos pasar por una crisis de esta índole, que no solamente es local, sino que es a nivel de país, a nivel del mundo entero. Y reconociendo que estamos en los tiempos de Dios. Estos son los tiempos de Dios. Y para eso tenemos que también darnos cuenta de que nosotros no debemos oponernos a la voluntad de Dios. Cúmplase su voluntad. Lo dijo el Señor Jesús al enseñar la oración modelo, cuando dijo cómo debiéramos orar, y en una de sus partes dice: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. No podemos intervenir en los planes de Dios. Localmente sí tenemos que tener nosotros una fe innata, como decía algunas predicaciones atrás, de que la fe se tiene que poner por obra, y es ahora cuando nosotros sí nos damos cuenta si realmente hemos almacenado un grado de fe, el que nos pueda dar confianza y esperanza. No olvidemos que la iglesia primitiva, cuando era perseguida, ellos se reunían en las catacumbas, se reunían en los lugares secretos y allí cantaban. En ellos no había tristeza, sino que cantaban. También Pedro y Juan, cuando fueron encarcelados, ellos estando presos en la cárcel, ellos alababan a Dios, y los demás presos se admiraban de que no estaban tristes ni amargados como ellos, como los presos, como los reos que estaban en la cárcel, sino que ellos cantaban a Dios. Porque ahí se ve en acción la fe que siempre hemos predicado, que siempre hemos dicho. Entonces, una bendición para todos. Dios les bendiga. Mantengámonos en alto nuestro corazón, nuestra frente en alto, porque el Señor lo dijo. Empero cuando veáis estas cosas, dice, ceñid vuestros lomos. Debemos levantar nuestra vista al cielo y esperar que se cumplan las promesas del Señor. Es la razón por la que podemos hoy día darle a usted una palabra de aliento. Yo he tomado un versículo que me ha sonado en mi mente en este día de hoy, el cual leo y digo: en Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27, leemos el siguiente pasaje escrito en la palabra del Señor. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y Pedro dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Vemos esta enseñanza del Señor Jesús, en el cual la pregunta que le hace a Pedro acerca de los reyes de la tierra, de quiénes cobran los impuestos o los tributos. De los extraños, le decía, era la costumbre. Luego dice el Señor Jesús: los hijos están exentos. O sea, el Señor Jesús era de su tierra, de Israel. Como hijo de Dios, no debería haber pagado los impuestos. Sin embargo, él se sometió a una regla cobrada por los hombres, que es necesario que muchas veces nosotros podamos obedecer los reglamentos terrenales. No son para un mal, no son para perjudicarnos. Esto habla bien de cuando nosotros somos respetuosos de las leyes terrenales, cuando se nos ha dicho que no podemos salir a la calle como antes.
todos están hablando de que debemos estar atentos a una nueva forma de vida. Ya no va a ser como antes, tal vez van a pasar años para que podamos o volvamos a hacer lo que éramos. Pero, sin embargo, es necesario de que hoy día, por causa de nuestro propio bien, de las personas, de todas las personas, han fallecido muchas personas. Ha habido un sacudón económico en el mundo entero y lejos no está nuestro país también de caer en esta misma situación económica, con la salvedad de que nuestro país, afortunadamente, Dios nos ha bendecido y no podemos desconocer que durante mucho tiempo Dios nos bendijo y hoy día no estamos en mal pie para enfrentar una situación mundial como la que se está viendo en los países más pobres, más sometidos a la economía mundial. Gracias a Dios tenemos que dar, porque siempre Dios nos ha bendecido como país. ¿Y por qué razón? Porque somos un país que fue receptivo a la palabra de Dios. En otros lados, en otras latitudes, por ejemplo, los mismos países europeos hoy día que están siendo fuertemente golpeados por toda esta situación, son países idólatras. Son países donde no hay respeto ni por la moral, ni hay respeto por los primeros asentamientos de los antiguos. Porque mal que mal, el mismo Estados Unidos se fundó con solamente gente temerosa de Dios. Al principio se le daba honor a Dios por causa de que Dios nos llevó a una tierra bendecida. Estados Unidos es un país muy rico, pero también creció la lujuria, la inmoralidad, las malas prácticas de muchas cosas. También ellos están siendo fuertemente enfrentados a esta crisis muy grande. Y esto que he leído nos demuestra que el Señor, a pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de haber sido Él el que hizo tantos milagros, sus discípulos, sus apóstoles, vieron los milagros que Él hizo, podía haber hecho cualquier cosa para poder haber dicho, bueno, yo soy el Hijo de Dios, no tengo por qué pagar un impuesto. Sin embargo, el versículo último que leíamos dice, para no ofenderles, ve al mar y echa en él el anzuelo, y al primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, una moneda que costaba el impuesto para los dos. Esta enseñanza que nos deja el Señor la tenemos también observada por el apóstol Pablo, donde dice que debemos orar por nuestras autoridades y debemos también obedecer a las reglas impuestas. Por lo tanto, debiéramos nosotros tener en cuenta que no podemos dar malos ejemplos, como algunos lamentablemente está siendo muy perjudicada la iglesia evangélica por causa de aquellos que han tentado al Señor realizando la ceremonia, los ritos, los rituales, a pesar de las ordenanzas gubernamentales. No habla bien de nosotros eso, no nos hacen un buen favor, todo lo contrario, nos hacen un muy mal favor, porque mucha gente está hablando, está dando a conocer de que nosotros no solamente desobedecemos los reglamentos, sino que también estamos exponiendo el mismo evangelio. Nosotros lo estamos exponiendo a una situación de que la gente tal vez piense mal de los evangélicos. Bueno, lamentablemente tenemos nosotros una cantidad enorme de personas religiosas que solamente se han interesado en recibir bienes de la iglesia, y predican algunos, pero no están lejos de practicar lo mismo que predican. Bueno, ahora se tiene que ver realmente quiénes somos.
Realmente ahora se tiene que notar porque algunos dependen mucho de las ofrendas y dependen mucho de los dineros que se reciben. Pero también el Señor nos ha preparado o nos preparó para que tengamos estos tiempos también de escasez. Este es un tiempo de escasez. Lo que se puede decir que el Señor Jesús estuvo en contra de los mismos sacerdotes de la época, en su época, los fariseos y los saduceos, que eran los sacerdotes que tenían que acercar al pueblo hacia Dios. Ellos eran los que tenían la facultad de explicar la ley y de hacerla entender también al pueblo. Pero cuando al pueblo le preguntaba, porque el pueblo se confunde, cuando hay personas que hablan muy bien, hablan bonito, hay personas que dan tremendas cátedras, pero sin embargo en sus vidas funcionales a lo mejor dejan mucho que desear. El Señor Jesús, cuando la gente le preguntaba, yo quiero leer Mateo capítulo 23, primer versículo, 2 versículos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Siempre el Señor estuvo en contra de las sectas fariseicas, de los sacerdotes, porque en realidad ellos vestían de blanco como el Señor los encara en algún momento. Vosotros vestís de blanco y hacéis largas oraciones en las calles para que la gente os vea, pero vuestros corazones están lejos de Dios. Y en realidad que estas son las ocasiones donde realmente se ve los que son verdaderos hijos de Dios. Si no podemos guardar los días o estas situaciones, guardarnos como se le llama cuarentena, tiene una razón de ser el nombre cuarentena, pero no es el tema. Si no seremos capaces de guardarnos en esta cuarentena tal vez unos cuantos días, cuánto más difícil sería sufrir una persecución y estar escondidos en lugares con el temor de que alguien nos delate, que alguien nos traicione y que tuviéramos que sufrir más de la cuenta. Es decir, es bueno que Dios nos pruebe la fe. Aquí nos prueba la fe. Yo tengo confianza que hay que tener paciencia. Y la paciencia es doble, porque o bien se termina toda esta situación, que volvamos a la normalidad, como dicen algunos, o bien que venga el Señor Jesús. Y eso sí que nos da harta paciencia y nos da esperanza. Como decíamos el domingo pasado, la esperanza no avergüenza. No tenemos por qué avergonzarnos cuando decimos yo estoy esperando la venida de Cristo. Yo estoy esperando que el Señor venga a buscar su iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia Dios la va a esconder por un poquito de tiempo, como lo dice el libro de Isaías. Ven acá, pueblo mío, escóndete por un ratito mientras pasa la ira de Dios, porque la ira de Dios viene sobre la tierra, sobre los hombres, a la manera como dijo el Señor Jesús de Sodoma y Gomorra, o también a la manera de cuando Noé fue salvado en el arca solamente con 8 personas. Qué poca gente es la que le tiene temor a Dios. Nos creemos algo y realmente no somos nada. Somos como las hormigas. Nosotros vemos hormigas y las exterminamos, las pisamos y no se dan ni cuenta cuando nosotros las exterminamos. ¿Seremos así delante de Dios? Aunque Dios dice que nosotros valemos tanto para Él. Nosotros somos valiosos para el Señor Jesús. Incluso nos da una confianza mucho más grande, que dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá sin que lo sepa el Señor. O sea, Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, que nosotros no lo notemos, porque tal vez nuestra conexión con Dios no sea la mejor, pero hagamos nosotros estos ejercicios, pongámonos a pensar en 2 cosas, que se termine esto y termine también la gran prueba para el mundo, o que venga Cristo y nos lleve, y es así que va a ser bendición grande.
Eso sí que va a ser el fin de nuestra peregrinación en esta tierra, porque somos peregrinos aquí. No somos nosotros para quedarnos en esta tierra. Si el Señor Jesús obedeció las leyes terrenales, ¿por qué nosotros no podemos obedecerlas? ¿Por qué nosotros no podemos ser igual o idénticos en estas formas que el Señor nos enseñó? Entonces, tengamos fe, tengamos paciencia, guardemos nuestras vidas obedeciendo las leyes terrenales mientras no toquen nuestra fe cristiana y que impidan nuestra salvación. Podemos obedecer las autoridades humanas. Dios les bendiga. Dios guarde esta su palabra en vuestros corazones. Oraremos para que el Señor ponga en sus corazones estas palabras sencillas, muy sencillas, pero también con fe de que el Señor, si está enfermo, usted pasando por alguna situación, pueda creer, porque voy a hacer una oración por usted para que Dios les bendiga. Amado Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos das esta oportunidad una vez más de poder hablar de tu palabra, de poder, Señor amado, dar alguna quietud, Señor, a los corazones impacientes. Ayúdanos a todos, mi Dios. Todos estamos sometidos bajo las mismas circunstancias, pero todo es diferente cuando tenemos esperanza y confianza en ti. Por lo tanto, rogamos que bendigas a todos nuestros hermanos. Si alguno en este momento estuviere padeciendo por una enfermedad, en el nombre de Jesús, tú la reprendas, Señor, sanas toda enfermedad. Levanta a tu pueblo, levántalo en alabanza, levántalo, Señor amado, en glorificar tu nombre, Señor, porque somos testigos oculares de los hechos finales de esta era, Señor. Bendícenos a todos, gobierna tu iglesia y bendice a tu pueblo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.